Entonces, un problema que era de traslación y de rotación por medio del centro instantáneo se reduce a uno de rotación pura, omega cruz R, ¿no? El punto A elegido con esta particularidad se denomina centro instantáneo de velocidad cero, CI, se lo abrevia. Ya, este nombre de centro instantáneo de velocidad cero es el adecuado. ¿Ya? Nosotros estamos acostumbrados a decir centro instantáneo nomás, ¿cierto? Es válido, pero vamos a ver más adelante de que hay otros centros instantáneos también, donde su velocidad no es cero. Entonces, el nombre correcto es este, centro instantáneo de velocidad cero, aunque es muy común utilizar solo el nombre de centro instantáneo. Y está ubicado en el eje instantáneo, el cual es perpendicular al plano de movimiento. Debido al movimiento circular, la dirección de la velocidad de V debe ser siempre perpendicular al radio del punto respecto del centro instantáneo. Ya, esto es importante, porque nosotros creemos que, por ejemplo, en este caso, el centro instantáneo es el punto de contacto entre el piso y la rueda. Ya. Si yo quiero averiguar la velocidad de este punto, trazo el radio de ese punto respecto al centro instantáneo y la velocidad debe ser perpendicular al radio trazado desde el centro instantáneo. Vean, en todos estos está así. Obviamente, y confundimos con eso, cuando la rueda gira sin avanzar, o sea, es rotación pura. En ese caso es tangente a la trayectoria, pero verán acá, no es tangente a la trayectoria. Ahora, para ubicar el centro instantáneo existen varias posibilidades, dependiendo, aquí está separado, no está bien escrito, dependiendo de los datos que se tengan. Aquí, por ejemplo, planteamos algunos casos. Uno, se conoce la velocidad de un punto del cuerpo y la velocidad angular del cuerpo. Entonces, el centro instantáneo se puede calcular de la siguiente manera. A ver, el dibujo me ayuda. Este es un punto cualesquiera del cuerpo rígido. ¿Qué datos tengo? Conozco la velocidad de ese punto, velocidad de V. Y conozco la velocidad de rotación del cuerpo. Entonces, bajo ese concepto de que la velocidad y el radio trazado a partir del centro instantáneo al punto deben ser perpendiculares, yo voy a trazar esa perpendicular. Trazo esa perpendicular. Ahora, la perpendicular podría estar a este otro lado también, ¿no? Pero depende del sentido de rotación. Dice que gira en este sentido, la velocidad está en este sentido, y el centro instantáneo tendría que estar a este lado, y no a este otro lado. ¿Y cuál es esa longitud? Ya. Como la velocidad es omega por r, entonces despejo el r. Conozco la velocidad angular y calculo el r. De esa manera obtengo la longitud del radio. Y ubico el punto centro instantáneo. Por ejemplo, de este otro punto. Si su velocidad es esto, su radio va a ser este otro.
voy a calcular por la misma fórmula y obtengo otro centro instantáneo. De este mismo punto B, si quieren, cuando esté en este punto, como está girando. Entonces, si yo trazo todos los puntos instantáneos o centros instantáneos, genero una curva de todos los centros instantáneos de ese punto, en todo momento. Y esa curva se llama centrodo. Ahí está. Entonces, el primer caso es, se conoce la velocidad de un punto cualesquiera y la velocidad angular del cuerpo. Esa es la manera como se determina el centro instantáneo. Y como deben ser perpendiculares B y R, entonces queda perfectamente ubicado. B. Ahora, ¿qué datos tengo? Conocido las líneas de acción. Las líneas de acción de dos velocidades no paralelas. No es necesario conocer las velocidades de A y de B, que son dos puntos cualesquiera. Suficiente conocer las líneas de acción. Suficiente, digo. Porque si conozco las velocidades, también no hay problema, ¿no? Entonces, como conocemos, a ver, es que esto hay que ir borrando de rato en rato, si no, no avanza. La velocidad de A está sobre esa línea de acción. La velocidad de B, ratito, la velocidad de B está sobre esta línea de acción. Tiene que estar ahí. Entonces, trazo la perpendicular a esa línea de acción y trazo la perpendicular a esta línea de acción. El punto de intersección me determina el centro instantáneo. La intersección de las perpendiculares determina el centro instantáneo. Aquí dice, trazamos perpendiculares a estas líneas de acción. Ahí. Ahí. Y la intersección de estas determina el centro instantáneo. Segundo caso. Tercer caso. Los datos que se tienen ahora son conocido las velocidades paralelas de dos puntos del cuerpo rígido. Vean, en el caso anterior no era necesario conocer las velocidades. Suficiente con conocer las direcciones o las líneas de acción de las velocidades. Pero en este tercer caso es obligado conocer las velocidades, conocidas las velocidades. Y estas velocidades son paralelas. Entonces puede ocurrir dos situaciones en este caso. Que estas velocidades paralelas tengan sentidos contrarios. Vean, BA para hacia la derecha y velocidad de B va a la izquierda. O ambas pueden tener el mismo sentido, como en este juego. Tanto BA como B sub B tienen el mismo sentido. Entonces, veamos esto. El procedimiento de construcción es el mismo. Por eso que es importante conocer las velocidades. Entonces, como conozco esta velocidad, conozco su módulo, el tamaño. De este otro también el tamaño. Trazo la perpendicular común a ambas. Como son paralelas, la perpendicular común es esta. De ahí que aquí me dice perpendicular y perpendicular. Y luego, como conozco los tamaños, los dibujo. Y
Desde la cabeza de uno de ellos a la cabeza de la otra, trazo una línea. Y el punto de intersección es el que me dice dónde está ubicado el centro instantáneo. Ahora, en este caso, también el procedimiento es el mismo. Trazo la perpendicular común. Ahí va. Y luego trazo la línea que une las cabezas de los vectores velocidad. Y la intersección me ubica el centro instantáneo. ¿No? Esos tres casos planteamos, esos tres datos planteamos la forma de ubicar un centro instantáneo. Aquí me pueden preguntar una cuestión. ¿Qué pasa si la velocidad de A y la velocidad de B son del mismo tamaño? Entonces, trazo la perpendicular común, trazo la línea que une las cabezas y no va a haber punto de intersección. O sea, no hay centro instantáneo. ¿Qué quiere decir eso? Que el cuerpo solo tiene traslación pura, no hay rotación. Y eso es fácil de verificar, porque cuando al inicio vimos los tres tipos de movimiento, traslación pura, rotación pura y movimiento combinado, dijimos, todos los puntos de un cuerpo rígido tienen la misma velocidad y la misma aceleración cuando tiene traslación pura. Esta es la traslación pura. Un segundito, vamos a admitir ahora. Esperemos unos segundos. Por ahí hay alguien más que quiere ingresar. Sí, yo creo que nadie más. Ya, aquí utilizamos algunos ejemplos. Dice, utilizando el centro instantáneo de velocidad, determinar la velocidad angular de la base BD. BD es esta. Si el bloque D se desplaza con una rapidez de 3 metros sobre segundo en ese instante. A ver, cuando les muestro así, pienso que no se aprende muy bien, así que voy a resolverlo en la pizarrita. A ver, vamos a dibujar todavía. Ya, es un mecanismo vía la manivela.
que hay una articulación. Así está, 45 grados. Esto es 0,4 metros. Ya, a ver, ¿qué datos tengo? Utilizando el centro instantáneo de velocidad, determinar la velocidad angular de la barra BD. ¿Ya? Si el bloque D se desplaza con una rapidez de 3 metros en este bloque, la única posibilidad de desplazarse sería este. Y eso es 3 metros sobre segundo. Ya, este es ABD. Ya. A ver, por centro instantáneo, dice. Yo puedo conocer la velocidad, la dirección de la velocidad del punto B. A ver, otro color aquí. Del punto B. ¿Cómo? B pertenece a la barra AB y la barra B tiene rotación pura. Por tanto, como no hay traslación, debe ser perpendicular a este radio. Y ojo, si esto es 45 y esto es 45, aquí hay 90 grados. Y perpendicular a esta barra sería sobre esta barra. Ahí está su línea de acción. Ahora, tengo esos dos datos. Conozco la dirección de la velocidad de B y también la dirección de la velocidad de D. ¿Cómo se halla? Trazo la perpendicular común a esta. Trazo la perpendicular a esta otra velocidad. Y el punto de intersección, el centro instantáneo. Centro instantáneo de la barra BD. Como esto era 90 grados, esto también va a ser 90 grados. Entonces, haré así. Velocidad es omega por R. Lo que a mí me están pidiendo es la velocidad angular. Será B sobre R. Ya. La velocidad angular, ¿de qué me pide? De la barra BD. Entonces, esta velocidad, ¿de qué punto tiene que ser? De cualquier punto que pertenece a esa barra. Y el dato que yo tengo de esa barra es de este punto. Entonces, va a ser la velocidad de D. Y el R tiene que ser perpendicular a esa velocidad. O sea que este R tendría que ser del centro instantáneo al punto D. O sea, quiere decir R de D respecto del centro instantáneo. Y es este. Ya, tengo dato esto, 3 metros por segundo. Este es el que no tengo. O sea, tendría que hallar de este triángulo. Por suerte es un triángulo rectángulo. Si esto es 0,4 y esto es 90 grados, esto es 45, 45, esto también sería 0,4. Si esto es 90 grados acá, es la hipotenusa. Y R sería raíz cuadrada 0,4 cuadrado. 0,4 cuadrado. ¿Cuánto me da? Aquí está. 0,4 cuadrado, 0,4 cuadrado, raíz, 0. Aquí no, ya lo voy a hacer.
0.66. Y de ahí tengo la velocidad. ¿Cuánto me da? 5.3. Radianos segundo. O sea que cuando me dicen hallar las velocidades o velocidad angular, tengo, según los datos que yo tengo que asemejar con uno de estos